¿Me escucha? Спасибо большое. Muchas gracias. Я хотел бы задать вам Me следующий gustaría вопрос. hacer la В siguiente связи с pregunta. последними событиями, Debido a los в первую últimos очередь, на Земле acontecimientos, ситуация постоянно la развивается. situación se está В связи с desarrollando constantemente беспрецедентным санкционным давлением debido a на la presión de Российскую sanciones Федерацию. sin precedentes sobre la Изменилась Federación ли de Rusia. как-то ¿Ha cambiado de позиция alguna России? forma la Можете postura ли de вы Rusia? это сформулировать? И как вы считаете, ¿Cómo lo в podría принципе, formular? слышит ли ¿Cree Россию мир? que И el также я mundo хотел le вас hace caso a спросить, Rusia? как вы ¿Nos смотрите на escucha? данный момент, на ¿Y cuál es su opinión sobre las negociaciones que están teniendo lugar en Bielorrusia y qué podemos esperar de la siguiente ronda? Es una pregunta muy compleja, pero voy a tratar de contestar en breve porque ha abarcado varios temas. Estoy seguro de que el mundo está escuchando a Rusia. No sé hasta qué grado nos entienden, pero creo que la mayoría entiende de qué se trata, pero se ve obligada a obedecer a la dictadura, al dictado más drástico y más riguroso. Es muy triste cuando mueren los militares y los civiles, mujeres, niños, como sucedió en Donbass y como sucede durante esta operación militar que busca poner fin a cualquier guerra en el territorio de Ucrania o venir del territorio de Ucrania. Por supuesto, podremos encontrar una solución, no lo dudo. Las condiciones básicas para nosotros se saben bien. Las debatimos en las negociaciones con Ucrania, como lo hicimos en Gomel y lo haremos hoy. El equipo de Ucrania ha encontrado ciertas causas para aplazar estas negociaciones. Seguramente reciben órdenes de Washington. Es un país que no tiene ninguna autonomía. Ahora no voy a comentar todos los puntos que se debaten en estas negociaciones. Son bien conocidos. No podemos permitir que desde el territorio de Ucrania provenga una amenaza de ataque directo contra Rusia. Estas amenazas aparecen en los documentos base de la administración actual y el deseo de Ucrania de entrar en la OTAN y la postura de la OTAN que no quiere, que quiere fortalecer su propia seguridad a costa de la seguridad de otros países, se saben bien, pero en general el problema no está solo en Ucrania y la tarea no es solo la desmilitarización y desnazificación de este país para no permitir que en este país sigan surgiendo ejemplos de genocidio y para garantizar el derecho de los ucranianos a decidir su propio futuro. Se trata del orden mundial y no es ocasional que el Occidente busque evitar reaccionar a nuestras exigencias y nuestras propuestas que se basen en los acuerdos existentes respecto a la arquitectura de seguridad en Europa. He mencionado el principio clave adoptado al más alto nivel en la OSCE, en las relaciones entre Rusia y la OTAN. Sí, existe el derecho a elegir alianzas, pero ningún país puede fortalecer su seguridad a costa de la seguridad de cualquier otro país. Y ninguna organización en el mundo tiene derecho a dominar el espacio euroatlántico. Es lo que ahora hace la OTAN. Y el Occidente busca fortalecer su seguridad a costa de la seguridad de Rusia. Es un hecho bien conocido. Nos dicen que esto no va a crear amenazas para la seguridad de Rusia. Pero ¿por qué el Occidente decide por nosotros en qué consiste nuestra seguridad? Como lo hizo por Europa, por Alemania, los estadounidenses estaban decidiendo qué es necesario para la seguridad energética del continente y decidieron que el Nord Stream no es necesario para esta seguridad energética porque la podrán garantizar con el gas licuado, que es varias veces más caro
que el gas ruso. Nos están escuchando, pero no se entienden y nos tratan de imponer su entendimiento de cómo debemos vivir en Europa. Puedo hacer comparaciones. En su momento, Napoleón e Hitler trataron de someter a Europa. Ahora lo hicieron los estadounidenses. Y a la Unión Europea les dijeron qué lugar deben ocupar, y esta situación demuestra cuál es el lugar, cuál es la posición de la Unión Europea en el mundo. Los obligan, y cuando se habla las exigencias del Occidente, de los países occidentales, esto crea una impresión similar a Hollywood. Según ellos existe un bien absoluto y un mal absoluto. Y por supuesto, el bien absoluto lo representa básicamente el guionista de esta película. Estoy seguro de que esta histeria tarde o temprano terminará. Nuestros socios occidentales se van a tranquilizar. Siempre estamos abiertos al diálogo con la única condición de que este diálogo debe realizarse con el respeto de intereses mutuos. Gracias. Ahora, colegas, por favor, presten atención a que estamos retransmitiendo en directo en todos los recursos informáticos del Ministerio de Exteriores. Ahora, por favor, periodista de CNBC. Muchas gracias, señor ministro. El presidente Putin, muchos en Occidente lo describen como un político aislado que reacciona de una forma bastante emotiva a todo. ¿Está llevando a cabo consultas? En primer lugar, creo que ustedes prefieren explicar las acciones del presidente Putin en base a lo que dice la propaganda occidental. En las últimas semanas, el presidente, en múltiples ocasiones y de forma muy detallada, explicó la postura de Rusia, que refleja la postura del gobierno y que se decide conforme con las obligaciones de presidentes refrendadas en la Constitución y con las facultades del Consejo de Seguridad de Rusia. Es un trabajo que se realiza a diario y como mínimo cada semana se realizan sesiones de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia. Es el mecanismo para hacer decisiones. Muchas gracias. Tenemos Nueva York en directo. Espere, por favor. Sí, teníamos dos preguntas. Perdone. Adelante. Gracias. Durante decenas de años, Estados Unidos y Rusia mantuvieron la estabilidad a pesar de los miedos relacionados con su potencial nuclear. ¿Puede tranquilizar al mundo y decir que Rusia, en un ataque de ira, no usará armas nucleares? No tenemos locos en nuestro gobierno, tenemos una doctrina militar que explica los parámetros y las condiciones para el uso de armas nucleares. No queremos ninguna escalada solamente para una escalada, pero sí que se habla sobre una guerra nuclear y les pido escuchar atentamente las declaraciones que se hicieron y quienes hicieron estas declaraciones. Creo que, en primer lugar, señor Stoltenberg, buscando complacer a las fuerzas más radicales en el Occidente, dijo que nadie podrá prohibir a la OTAN hacer lo que quiera. Y si, por ejemplo, la OTAN quiera
desplegar armas nucleares en los territorios orientales. En primer lugar, la OTAN no puede decidir dónde desplegar armas nucleares porque la OTAN no tiene armas nucleares. Es Washington el que las tiene. Pero fue una declaración muy demostrativa. Luego, el presidente Zelensky dijo que estaban dispuestos a adquirir el estatus de una potencia nuclear y fabricar armas nucleares. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia en su momento también dijo es que le gustan hacer unas declaraciones así muy jocosas y a la hora de hacer declaraciones a nivel mundial, dijo que Francia también cuenta con armas nucleares. No lo dijo el presidente Putin. Y la señora Truss, en su momento, también dijo que estaban preparados para un posible conflicto entre Rusia y la OTAN. Y su propio presidente, el señor Biden, contestando a la pregunta si hubo una alternativa a las llamadas sanciones del infierno, dijo que la única alternativa es la tercera guerra nuclear. Y todos entienden que la tercera guerra mundial solamente puede ser nuclear. Es decir, son los políticos occidentales los que mencionan la guerra nuclear y no los rusos. Les puedo asegurar que no permitiremos que alguna provocación nos obligue a perder el balance, la tranquilidad, pero si realmente empiezan a llevar una guerra contra Rusia, y creo que aquellos que están preparando estos planes deben pensar en ello y creo que sí que estos planes existen. Ahora nos vamos hacia Nueva York, el canal ABC. George Stephanopoulos, adelante. Muchas gracias, señor ministro. Vemos que hoy Rusia está bombardeando Ucrania. Están muriendo personas y hoy el mundo condena estos ataques. ¿Cómo puede defender la postura de Rusia? Por lo que veo, ha leído la pregunta que estaba apuntada y no puedo comentar conjeturas que existen ahora y que son muchísimas. Si usted ha prestado atención, Europa y Estados Unidos tratan de cerrar cualquier medios de información, todas las fuentes de información de Rusia sobre lo que pasa en Ucrania, sobre el progreso de la operación militar y cómo se comportan las tropas ucranianas y los grupos armados de los nacionalistas. Cuando abandonan un territorio, simplemente saquean este territorio. Cuando las milicias de Donbass los hicieron abandonar ciertos territorios por ahí, empezaron a robar armas a los residentes, robar coches a los residentes locales. Y se están preparando provocaciones en Mariupol y en otros territorios donde las tropas ucranianas tratan de utilizar a los residentes, a los civiles, como un escudo vivo. Pueden hablar con los árabes, por ejemplo, que tratan de abandonar Kiev, no les dejan hacerlo. Y el ministro de India habló con el presidente Putin y estaban preocupados porque un estudiante indio murió en Kharkov. Las tropas rusas no están presentes en Kharkov, pero en las estaciones del ferrocarril de esta ciudad, a los extranjeros no les dejan salir de Ucrania. Nosotros sí que estamos dispuestos a acoger a estos estudiantes en Rusia. Les invito a visitar la página web de nuestro ministerio, donde se describe lo que hace ahora el régimen neonazista de Ucrania. ¿Les gusta la palabra asesino? Pues son los asesinos los que están del lado de Ucrania. Nos vamos a...
¿Cree que el señor Zelensky, el primer presidente judío, acaso cree que es nacionalista? Creo que manipula a los nazis y a los neonazis porque no tengo otra forma de explicar por qué el presidente Zelensky puede presidir una sociedad donde el neonazismo florece. Hacen marchas públicas y para estas marchas el presidente Zelensky les ofrece su guardia de honor para proteger estas marchas. Les educan, los entrenan a llevar guerra en condiciones de ciudad y todo esto sucede bajo el gobierno del presidente Zelensky. Y cuando él dice que su abuelo participó en la guerra, pueden ver qué órdenes, qué decretos suscribe. Cualquier judío debe ser una persona del mundo, una persona cosmopolita, pero firma unos decretos muy raros. ¿Cómo puede un presidente que no sea racista suscribir decretos que prohíben el uso del idioma ruso no solo en los colegios, lo que de por sí es desastroso, no solo en la educación, sino en la vida cotidiana? Existe la prohibición. Por ejemplo, no puedes venir a una farmacia y pedir un medicamento en ruso. Y en Rusia, en Crimea, por cierto, existen 3 idiomas oficiales, lo que no existió nunca durante el gobierno de Ucrania: el ruso, el tártaro y el ucraniano. Y cualquier ciudadano que vive en Crimea tiene derecho en cualquier oficina utilizar su propio idioma y están obligados a contestarle en el idioma que habla. Puedo dar muchos ejemplos. Sé que les gusta hacer unas imágenes llamativas y no tienen tiempo para estudiar los hechos. Al menos una vez pueden entrar en la página web de nuestro ministerio, la página web del Ministerio de Defensa de Rusia. Entiendo que no les permitirán alzar su voz. Una periodista de Francia, creo que ayer el presidente Macron dijo que es ridículo acusar a Zelensky de que existe el neonazismo en Ucrania. Ya le contestamos, pero su propia compatriota, una periodista francesa, le contestó. Ella visitó Donbass y explicó cómo vio con sus propios ojos ataques contra un colegio, la muerte de 2 profesoras que trabajaron en este colegio, y condenó a los líderes occidentales que no quieren verlo. Y este comentario es accesible, pueden verlo en las redes sociales. Y esta película sigue el guión escrito por vuestros compañeros y según ellos existe un mal y un bien absoluto. Мы знаем, что у господина Стефанополоса воспитание, мы знаем об этом. И, пожалуйста, не уважайте своих коллег. Por favor, respete a sus compañeros. Entiendo que les falta la educación, pero por favor, respeten a sus compañeros, a otros periodistas. Señora Tuntún de Pekín. Sí, muchas gracias. Es una pregunta de la Corporación Media de China. Hace poco entrevistamos a algunas figuras oficiales de Europa que declararon que la OTAN efectivamente no quería expandirse hacia el este y creo que no tiene que haber problemas con eso, pero ahora suenan esas declaraciones. ¿Por qué cree que han surgido estos cambios y medios rusos como RT y Sputnik fueron bloqueados en la Unión Europea, en las redes sociales y vemos mucha desinformación? ¿Por qué?
es un hecho conocido universalmente y nadie puede esconder estas promesas, nadie puede callar a estas promesas hechas primero al gobierno de la Unión Soviética, luego al gobierno de Rusia, de que la OTAN no se va a extender hacia el este, que no aparecerá la infraestructura militar al este del río Oder. ¿Saben qué pasó después? Hubo 5 oleadas de extensión de la alianza y con cada paso, con cada etapa, la retórica de esta alianza y sus ejercicios militares se volvían cada vez más amenazantes para Rusia. Varias veces hablamos de ello, tratamos de atraer la atención universal a este problema, pero no encontramos ninguna señal de que la OTAN esté dispuesta a conversar respetando las preocupaciones y los intereses de otros países. He citado las declaraciones que se tomaron en la OSCE, en Estambul, en Astana en el año 2010, las declaraciones que se adoptaron en la cumbre en 2002 entre los líderes de Rusia y la OTAN, donde se dijo que nadie va a fortalecer su seguridad a costa de la seguridad de otros y que ninguna organización en el espacio euroatlántico tiene derecho a buscar el dominio en este territorio, pero la OTAN no quiere implementar, no quiere llevar a cabo estos compromisos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué quieren mantener esta postura? No veo otra explicación. Solamente un deseo firme de conservar su dominio, conservar su superioridad en cualquier esfera y demostrar a todo el mundo que es la OTAN la que dicta en Europa, la que rige en Europa. Y Stoltenberg dijo que la OTAN ahora lleva la responsabilidad por la seguridad a nivel mundial. O sea, estas conversaciones, estas palabras de que la OTAN es una alianza defensiva, no es verdad. Si fuera así, la OTAN, la alianza, debería defenderse, pero nadie la había atacado. El muro de Berlín desapareció y ahora están buscando otras zonas para defenderse. Entonces empezaron a extenderse hacia el este y avanzando, moviendo esta línea de defensa, y ahora esta línea de defensa está ya en las fronteras de Rusia. El presidente Putin varias veces explicó este problema a nivel mundial y en las conversaciones con los líderes occidentales. Lo hemos explicado de una forma muy clara, muy manifiesta, y cuando hablan con nosotros en conversaciones bilaterales parece que lo entienden, pero cuando se reúnen parece que les pasa algo y básicamente lo que pasa es que Estados Unidos les impone su voluntad. Es muy triste. Nosotros seguimos abiertos al diálogo. Tarde o temprano tendremos que empezar este diálogo. Pero lo que la OTAN trató de hacer con Ucrania es bien evidente. Todos saben cómo pasó el golpe de Estado. Un golpe de Estado que no fue provocado de ninguna manera porque sucedió un día después de que firmaran un acuerdo, de que fuera firmado el acuerdo entre el entonces presidente sobre unas elecciones donde seguramente vencerían los representantes de la oposición. Si hubieran cumplido este acuerdo, no habría sucedido nada y Crimea seguiría siendo ucraniana. Todo esto lo hemos explicado, pero en la situación actual no podemos aguantar, no podemos tolerar esta amenaza porque hace mucho que estaban convirtiendo Ucrania en antirrusia, convirtiendo este país en una plataforma para socavar todo lo ruso. Fue un elemento, una parte del juego político. Recordarán que Zbigniew Brzezinski en su momento dijo que
Rusia con Ucrania es una potencia universal y Rusia sin Ucrania no es nada, es un país regional, y dijo que deberían utilizar Ucrania para socavar los intereses de Rusia, la influencia de Rusia y la cultura rusa, y recomendó utilizar Ucrania para destruir la religión ortodoxa, y es lo que están haciendo. El presidente Poroshenko lo empezó en su momento y Zelensky continúa esta tendencia. Nosotros tenemos buena voluntad, pero nuestros intereses no pueden ser pisados de la forma más violenta, creando amenazas físicas para Rusia. No lo podemos permitir. Ahora nos vamos a Europa. Y sí, tengo otra pregunta. Una pregunta muy corta. ¿Cómo valora la situación actual después de las negociaciones con Ucrania? ¿Y cuáles son los mayores problemas que hay en esta situación? No puedo por el momento evaluar la situación. Creo que las negociaciones van a empezar de un momento para otro, y terminadas las conversaciones haremos una declaración y lo sabrán todo. Estamos conectados con París. Mark Perelman, France 24. Sí, señor Lavrov. En la arena diplomática, Rusia está aislada. Solo 4 países votaron en contra de la resolución de acuerdo a la cual Rusia tiene que detener la operación militar. Fue aprobado por la Asamblea General y en el sentido diplomático se puede considerar un fiasco. No puedo juzgar en esto. Estamos convencidos de que hacemos lo correcto. Y puedo repetir, es muy malo que muera gente en Ucrania. Pero no estamos pensando en una derrota diplomática, sino en el talento diplomático del Occidente. 14.000 personas murieron durante la guerra en Donbass. Ningún país, ningún periodista de los medios occidentales ni siquiera se les ocurrió ir a Donbass y ver cómo vive la gente declarada terroristas por el régimen ucraniano, pero aunque ellos no han atacado a nadie, les atacaron a ellos, los declararon terroristas, y podrían haber visto cómo están bombardeando a estas personas, cómo destruyen colegios y jardines de infancia, cómo realizan atentados contra estas personas. Si en su profesión eligen como el criterio lo que dice el Occidente como una verdad absoluta, si para ustedes 8 años durante los que mantuvieron un silencio total, 5 años cuando se sabotearon los acuerdos de Minsk porque el régimen ucraniano no quiso llevar a cabo estos acuerdos y seguía utilizando fuerza contra los residentes, contra los civiles, estos 8 años, si lo consideran un triunfo diplomático, es su derecho. Ustedes representan los llamados medios libres. Y si Rusia trató de defender sus intereses y acaban de decir que la OTAN ahora está más consolidada que nunca, la OTAN buscó alguna manera de devolver un sentido para su existencia. Este sentido desapareció después de la destrucción de la Unión Soviética. Ahora la OTAN salió de Afganistán y no hubo un motivo para consolidarse y para controlar a todos los aliados. ¿De qué autonomía estratégica habla el presidente Macron? Nadie les permitirá nunca tener una autonomía estratégica. Estados Unidos ya lo demostraron y creo que es un triunfo diplomático de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa en Europa? En cuanto a las matemáticas que mencionó usted,
sabemos muy bien qué métodos utilizan nuestros compañeros en el Occidente para lograr estos resultados. Un chantaje manifiesto. Están imponiendo a otros países y les dicen que durante la votación deben votar tal como les digamos. Les recuerdan, les hablan de las cuentas en los bancos que tienen en Estados Unidos. Hablan con los políticos que tienen a sus hijos estudiando en Estados Unidos. Mis compañeros, mis contrapartes me dicen que nos están presionando. Se trata de mi familia, del bienestar de mi familia y no podemos votar de otra manera. Así es como se logra este triunfo diplomático. Les puedo felicitar, enhorabuena. Pero creo que tarde o temprano la verdad vencerá y otra vez les invito a visitar la página web de nuestro ministerio donde aparecen hechos documentados sobre lo que hicieron los neonazis en Donbass y en otras partes de Ucrania. Por eso no sentimos esta soledad diplomática. Muchas gracias. Ahora el canal británico. Señor ministro, tengo otra pregunta. ¿Hay planes para cambiar la situación en Ucrania? Otra vez parece que vino a esta entrevista sin haber leído nada de las declaraciones del presidente Putin. Ese presidente es el pueblo ucraniano el que debe decidir quién va a dirigir su país. Todos los pueblos que viven en el territorio de Ucrania lo deben decidir. El canal ITN, Katie Newman. Señor ministro, le quiero preguntar sobre Polina Zakhodinskaya, que la mataron los rusos. Era una niña estudiante de primaria, estaba en Kiev. Y yo sé que usted también tiene una hija. Mírame a los ojos. ¿Cómo puede dormir por la noche sabiendo que bombas y balas rusas están matando a niños? No puedo agregar nada a lo que ya he dicho. Cualquier vida tiene mucho valor. Cualquier operación militar lleva a unas pérdidas entre los civiles. Nuestros militares que toman parte en esta operación tienen la orden de utilizar solamente golpes puntuales para destruir la infraestructura militar. E incluso en los cuarteles donde están los militares de Ucrania, no los atacamos. Solamente puedo expresar mis condolencias a todas las personas, a todos los allegados. Señor ministro, usted dice que este tipo de armas no repercuten en los civiles, pero ahora el Tribunal Internacional ya está investigando estos crímenes. ¿Qué puede decir al respecto? Entiendo su deseo de hacer unas preguntas tan agudas. Es su trabajo. El trabajo para interactuar con su audiencia es solamente una herramienta para hacer a las personas creer las cosas necesarias para las administraciones del Occidente. No voy a justificar ningún tipo de acciones que lleven a la muerte de los civiles. Pero no inventamos nosotros la expresión de daño colateral. Esta expresión, este concepto lo inventaron nuestros socios occidentales durante las operaciones en el Occidente, en el Medio Oriente, en Libia, en Irak, en América Latina. En algún momento cubrió la situación en Libia y en Irak con la misma expresividad cuando murieron miles de civiles. Entiendo que su pregunta es más bien retórica. Sí, señor ministro, pero ustedes empezaron esta guerra. Esta sangre está sobre sus manos. No quiero jugar en estos juegos. Usted ahora mismo
parece que participa en un espectáculo. Si quieren saber mi postura, ya he expresado mi postura sobre esta operación y sobre los aspectos humanitarios. Entiendo que lo van a cubrir de la manera que necesiten, pero quiero que recuerden, cualquier periodista debe tener conciencia, cualquier periodista que cumple las órdenes que se les dan. ¿Cómo se comportaron durante estos 8 años cuando muchas niñas así, ancianos y mujeres, murieron en Donbass, fueron asesinados por las autoridades ucranianas? Por favor, entren en la página web de nuestro ministerio. No quiero perder tiempo, no quiero ocupar su tiempo con largos discursos. Tienen razón en estar preocupados sobre las consecuencias humanitarias y seguramente deben estudiar estas páginas que por el momento no quieren mencionar en su trabajo. Associated Press, por favor. Hola, señor ministro. Gracias. Rusia perdió oficialmente a 500 soldados, tan solo 500 en la semana que llevan las operaciones. Y vemos que es una campaña que es una de las más caras en la historia de Rusia. Es mucho más cara que la guerra en Afganistán o en Chechenia. La postura oficial es que los ucranianos dejarán las armas y recibirán a los rusos con los brazos abiertos. ¿Qué ha ido mal? Otra vez es una mirada subjetiva. En cualquier operación hay pérdidas, hay daños. No creo que usted conozca los planes del gobierno ruso que están en base a las acciones de nuestra agrupación militar en Ucrania. Es una pregunta muy abstracta. Solamente quiero subrayar otra vez que no se puede ver esta situación sin tomar en cuenta estos 8 años cuando tuvieron lugar muchos acontecimientos entre Rusia y el Occidente, entre el Occidente y el resto del mundo. Putin varias veces dijo que la amenaza ya está en nuestras fronteras. Creo que no es ningún secreto. Tenemos datos que el Pentágono está muy preocupado con el destino de las instalaciones químicas en Ucrania, porque el Pentágono construyó 2 laboratorios militares en Ucrania y ahora están muy preocupados. Estas instalaciones están en Kiev y en Odessa. Y les preocupa mucho perder control sobre estos laboratorios. Y los estadounidenses se niegan a crear mecanismos para revisar las instalaciones según la Convención Internacional y construyen estas instalaciones en el perímetro de la Federación de Rusia. En Crimea, asimismo, se construyeron bases militares por los británicos. Ahí estaban preparando y entrenando al ejército ucraniano y seguramente no para batallar contra Polonia. Y cuando en Irak, por ejemplo, Estados Unidos declararon que era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, alguien se preguntó por qué quisieron imponer sus intereses y defender su seguridad a 100.000 kilómetros de Estados Unidos. No porque se trata de una superioridad, un sentimiento de superioridad. Y cuando nosotros hablamos de nuestras preocupaciones y amenazas, nos dicen que no hay amenazas, pero somos nosotros los que tenemos que establecer estos requisitos para nuestra seguridad porque se trata de nuestras fronteras. No vamos a unos territorios que están a 10.000 kilómetros para imponer ahí nuestros intereses. Se trata de nuestras fronteras y deben entender que es una decisión. Nos forzaron a tomar esa decisión porque nos mintieron durante
los últimos 30 años, desde el año 1991. Y creo que en algún momento debemos llegar a un acuerdo, pero lo debemos hacer en base a los compromisos adoptados por todos, no fortalecer su seguridad a costa de otros países y sin tratar de dominar. Nuestros socios estadounidenses occidentales ahora están jugando, abandonando todos los métodos diplomáticos, forzando a terceros países a actuar tal como les ordenen. Esto sucedió varias veces en la historia rusa también. Así que no quisiera hacer estimaciones prematuras. Continúa la operación militar, cuyo objetivo es desmilitarizar Ucrania para no permitir la presencia de armamentos ahí que puedan amenazar a Rusia y seguramente garantizar la seguridad de Ucrania sin que entre en la OTAN. Nos dicen que nosotros estamos abiertos a debatir garantías de seguridad de Europa, de Ucrania y de la Federación de Rusia. Muchas gracias. Volvemos a París. TF1. Adelante. Sí, pero quisiera hacer otra pregunta. Usted acaba de decir que sobre las exigencias de Rusia, ha dicho que Rusia quiere que Ucrania capitule. ¿Usted está dispuesta a dialogar con el presidente Zelensky y qué tiene que hacer para detener esa operación militar? ¿Quiere controlar todo el territorio de Ucrania? ¿Significa la destrucción total del ejército ucraniano? Bueno, quisiera recordar que estoy tratando de explicarlo y me siguen haciendo preguntas como si no me oyeran. Estamos dispuestos a dialogar y cuando el presidente Zelensky pidió que se celebrasen negociaciones, el señor Putin accedió y envió la delegación. Pero después Zelensky cambió de opinión. Seguro que se lo dijeron los estadounidenses, que no tuviese prisa. Después dijeron que sí, que iban a venir. Luego no vinieron el día acordado, sino 24 horas después. Nosotros los estuvimos esperando y se celebraron las negociaciones. Ellos conocen nuestras posturas y nos prometieron explicar su postura. Estamos dispuestos a dialogar, pero seguiremos con nuestra operación especial porque no podemos permitir que en Ucrania se mantenga esa infraestructura que amenaza la seguridad de Rusia. Y en este sentido, la desmilitarización, la destrucción de esta estructura amenazante, esa operación se llevará a cabo incluso si firmamos la paz. Este punto tiene que estar incluido. Y ahora nos vamos a París. Darius Rosban nos escucha, el canal de Fadin. Monsieur le ministre, merci. Sí, señor ministro, gracias. El presidente Macron y el presidente Putin a menudo mantienen conversaciones. ¿Creen que Francia tiene un rol especial para arreglar este conflicto? Bueno, ellos tienen unas tradiciones antiguas de ser intermediarios en los conflictos. Recordamos también cómo el presidente Sarkozy ayudó a regular la situación que surgió cuando se dio la orden de Saakashvili de bombardear Osetia del Norte, y sabemos que la parte francesa intervino en la creación de ese formato de
que luego llevó a los acuerdos de Minsk. Y fue una etapa muy importante, pero en eso acabó todo. Y después de firmar esos acuerdos de Minsk, ni Francia ni Alemania no hicieron nada para obligar a Ucrania a cumplir esos acuerdos, sino al revés. Empezaron a decir que Ucrania no tiene que cumplir esos acuerdos y que los tiene que cumplir Rusia y que no puede haber ningún diálogo directo entre Kiev y Donetsk, Kiev y Lugansk, porque es algo ficticio que Rusia es culpable. Nosotros tratamos de hacerles entrar en razón, les enseñamos los textos de esos acuerdos, de la resolución del Consejo de Seguridad, donde se dice que todo tiene que estar acordado con Donetsk y Lugansk, todas las condiciones, pero eso no ayudó. Y yo también he dicho que el presidente Macron está mostrando su iniciativa. Yo personalmente he hablado con él varias veces y por teléfono hablamos mucho. Y él se comunica con el presidente Putin y creo que ahora, mientras estamos aquí en esta entrevista, se está celebrando una conversación telefónica. Nosotros estaremos muy contentos si Francia ayuda a llegar a un acuerdo que se base en los principios aprobados en la OSCE y en el marco de las relaciones internacionales. Pero cuando el presidente Macron, como ya he dicho antes, él afirma que está floreciendo el neonazismo en Ucrania, que él dice que es mentira, bueno, me parece bastante extraño escuchar algo así de la boca de un aliado, porque algo similar ocurre en Ucrania con los judíos, con los rusos, declaraciones agresivas, manifestaciones de neonazis y también crímenes en Donbass, cuando el señor Scholz, también aliado de Francia en el formato de Normandía, y cuando él dijo que es ridículo decir que en Ucrania existen indicios de genocidio. Bueno, no es algo agradable escuchar algo así de parte de Alemania, porque me parece extraño que no reconozcan algo así. Scholz dijo que la situación en Europa es muy seria, que llevamos 75 años sin que ocurra algo parecido. ¿Y qué hay de los bombardeos de Yugoslavia, de los que se olvidaron nuestros colegas alemanes? ¿Qué pasa? ¿Se quedaron dormidos en ese momento? Independientemente por dónde vaya nuestra discusión, siempre hay dobles estándares. Y ese bien que nuestros colegas estadounidenses están tratando de crear con su ayuda, eso incluye todo. O sea, que todo está permitido para ustedes. Dictar sentencias cuando lo consideran necesario y callar algunas situaciones que les resultan incómodas porque Occidente se ve directamente involucrado, sobre todo Estados Unidos. Sé que son solidarios con sus socios, pero eso no ayuda en esta situación. Es una dictadura. Y eso es lo que están intentando ustedes instaurar en Rusia. Nada de fraternidad, nada de igualdad, nada de libertad. Pero lo vuelvo a repetir, los esfuerzos de ser intermediario por parte del señor Macron nos parecen bien, y el presidente Putin explicó muchas veces cómo vemos la solución de esta situación. Y si el presidente Macron nos ayuda a convencer al señor Zelensky de que no vaya de la OTAN a la Unión Europea y de vuelta, si lo logra convencer y después que no hable de las negociaciones. Mi segunda pregunta. ¿La Unión Europea manda armamentos a Ucrania? ¿Cree que es un acto de guerra?
ve algún riesgo de comienzo de una guerra nuclear? No somos nosotros quienes hablan de la guerra nuclear. Es su ministro Le Drian que dijo que recordó que Francia también tenía armas nucleares. Zelensky y Stoltenberg también dijeron lo mismo. Stoltenberg sobre todo dijo que si hace falta desplegarían más armas nucleares. La señora Truss también dijo que está preparada para una guerra entre la OTAN y Rusia. Esas declaraciones que están intentando usar ustedes para culparnos también de eso, aunque lo vuelvo a subrayar, el tema de la guerra nuclear y de la Tercera Guerra Mundial, no somos nosotros quienes lo mencionan. Lo necesitan para mantener en tensión al público en Occidente y para seguir con la rusofobia, hasta incluso decir que cualquier ruso ahora está sometido a agresiones y ataques, estudiantes, artistas que no pueden actuar en el extranjero, los deportistas no pueden competir. Y me acabo de dar cuenta de que es también una competencia bastante deshonesta. Y por eso espero que se tranquilicen nuestros socios y estaremos dispuestos a dialogar, pero como ya he dicho, únicamente pragmáticamente en base a la igualdad. Si creen que después de lo que está ocurriendo ahora el mundo será el mismo y Rusia quedará sometida a la dictadura, están fallando y hay que recordar la historia de Rusia. Nunca hemos estado sometidos bajo el dictado de nadie. Muchas gracias. Por favor, Russia Today, Ilya Petrenko, su segunda pregunta. Muchas gracias por la posibilidad de hacer la segunda pregunta. Señor ministro, uno de mis compañeros mencionó los resultados de la votación sobre la resolución en la Asamblea de la ONU. ¿Conocen estos resultados? Y también conoce los resultados de la votación en el Consejo de Seguridad. Tomando en cuenta la actitud existente hacia la postura de Rusia, ¿van a cambiar de alguna manera las prioridades de la política exterior de Rusia? A lo mejor vamos a dar una vuelta y vamos a priorizar otras direcciones. Y también quisiera hacer una pregunta más. Hasta el momento no se ofrecieron ningún tipo de garantías de seguridad por el Occidente. Nosotros ya escuchamos varias veces. Usted dijo que es muy importante. En su opinión, ¿esta campaña en Ucrania llevaría a algunas garantías de seguridad? ¿Ofrecerá al Occidente algún tipo de garantías? Cualquier conflicto acaba en un acuerdo, pero no depende de nosotros. Conocen nuestra postura. Llevaban 30 años sin escucharnos y sin hacernos caso. Occidente conoce muy bien nuestras preocupaciones y no lograron ignorarlos durante mucho tiempo. Era de inocentes creer que podrían hacerlo. Estamos dispuestos a trabajar en todos los campos donde vemos la disposición de nuestros socios de colaborar en base a un equilibrio de intereses. Y les aseguro que los países que prohibieron a sus empresas trabajar en Rusia lo hicieron bajo una presión enorme y dicen que tienen que sufrir solamente para darle una lección a Rusia. La representante del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, que lo he leído hoy, dijo que Estados Unidos no quiere no quieren permitir un crecimiento muy rápido de los precios de petróleo porque será algo beneficioso para Rusia. O sea, no porque la gasolina será más cara y
las personas en Estados Unidos tendrán que pagar más por la gasolina, sino porque será beneficioso para Rusia. O sea, que están concentrados solamente en castigar a Rusia al máximo. Y sin duda eso tiene su efecto en la economía, en la esfera social, pero les aseguro que solucionaremos esos problemas que nos está creando Occidente solamente no para asegurar nuestra propia seguridad, porque ni hablamos de la seguridad de Occidente, sino porque están usando Ucrania como un pretexto para no permitir que Rusia haga su política. Quedan muy pocos países que pueden permitirse algo así. Así que si quieren, las sanciones son una especie de impuesto de independencia. Y respecto a su segunda pregunta sobre las garantías de seguridad, he releído lo que dijo el profesor de la Universidad de Chicago, Bill Misheimer. Escribió hace 7 años y medio, en septiembre de 2014, después de lo que ocurrió en Crimea y en el este de Ucrania. Él dijo lo siguiente: Occidente lleva a Ucrania, le está dando esperanzas falsas y las llevará al fracaso. Yo voto por el estatus neutral de Ucrania, sacarla de debajo de este fuego donde entre Rusia y la OTAN. Estamos obligando a Ucrania a resistir a Rusia, alimentando la idea de que en algún momento será parte de Occidente y nosotros venceremos a Putin y todo será como nosotros queremos. Los ucranianos aceptan ese juego y no quieren compromiso con Rusia, sino que quieren mantener una postura dura. Si lo hacen, todo terminará muy mal para ellos. Y ahora nos estamos ocupando de provocar este resultado. Pero yo creo que sería mejor poner fin a esta crisis cuanto antes. Y sobre todo, eso responde a los intereses de Ucrania. Eso fue hace 7 años y medio. Un artículo que se publicó en Foreign Affairs. La Casa Blanca hacen caso a lo que escriben en Foreign Affairs, pero parece que esta vez no. Y yo estoy convencido de que la Casa Blanca está al tanto de este tipo de declaraciones, solo que no las tienen en cuenta porque el fin era distinto. No asegurar la seguridad de Ucrania en base al equilibrio de intereses de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, sino demonizar, acabar con la Federación de Rusia. Eso fue la tarea principal y ya no tenemos ninguna duda al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo que dedicó a esta entrevista. Gracias, colegas. Entiendo lo que sienten, pero el periodismo supone comparar los hechos, así que visiten la página del Ministerio. Gracias. Hemos presenciado enteramente la conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, para aclarar distintas dudas de la prensa extranjera en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha señalado algunos aspectos de relevancia, por ejemplo, que desde Occidente es donde se exasperan las voces alrededor de agitar un intento de guerra nuclear o algo parecido. Él ha reiterado que la Federación Rusa aspira a la paz, que la operación que ocurre ha sido empujada por Occidente y que esperan que ahora mismo se produzcan las negociaciones con Ucrania, a quienes aún esperan. Vamos a tomar contacto precisamente con Boris Kuznetsov, que estará con nosotros para contarnos muchos otros elementos que nos tiene ahora mismo. ¿Cómo prosiguen estas negociaciones? Boris, vamos contigo. Cuéntanos más detalles, estamos atentos a tu última hora. Nos encontramos en Bielorrusia esperando precisamente el arranque de las negociaciones entre la parte rusa y la parte ucraniana.
las expectativas son bastante grandes si hablamos sobre esta nueva ronda de negociaciones, pero podemos destacar otra vez la incertidumbre provocada por la comitiva ucraniana. Es que las negociaciones debieron iniciarse la jornada anterior, ayer, y pues la comitiva rusa llegó a tiempo, pero anunciaron ayer que la parte ucraniana iba con demora y finalmente también por las horas tempranas de la mañana lo que hemos presenciado es que han llegado los informes sobre que vacilaban en la comitiva ucraniana sobre la realización de estas negociaciones. Querían cambiar el lugar, como decían las fuentes, pero finalmente el jefe de la delegación rusa ha confirmado que las negociaciones van a celebrarse, que están esperando sus contrapartes ucranianos. Ahora invito a escuchar al señor Medinsky. Pues así también podemos destacar que además de la espera hay pues muchas críticas hacia la comitiva ucraniana por precisamente este tipo de conducta, las pausas, pues retrasos provocados precisamente por su postura. Y Sergei Lavrov también durante su rueda de prensa, durante su intercambio de opiniones con los periodistas, ha precisamente reprochado a la parte ucraniana por estas cosas, por estos caprichos, declarando que en Donbass, en Ucrania, muere la gente y ellos están buscando un lugar mejor para ellos. Así también Sergei Lavrov ha comentado en general la situación, declarando que se espera algún tipo de resultado, pues todos conocen qué es lo que quiere Rusia y pues estas mismas cosas van a ser discutidas aquí en Bielorrusia, en la región de Brest. Y también Sergei Lavrov en general ha hablado sobre las relaciones entre Rusia y la OTAN. En general, lo que ha dicho ha sido que la OTAN durante años estaba ignorando los intereses de Rusia, provocando precisamente el desenlace que tenemos hoy, esta guerra en Ucrania. Y así también, si hablamos sobre la arquitectura de seguridad, desde Moscú han afirmado que están listos a negociar, están listos a discutir los asuntos de seguridad, las garantías de seguridad. Sin embargo, es inaceptable que en la OTAN ignoran las condiciones que quiere Moscú. Es que pues la arquitectura de seguridad que quiere construir Moscú es su asunto y, por ejemplo, posible participación en Ucrania en la OTAN sí podría crear enormes riesgos, algo que no pudo tolerar Moscú. En efecto, gracias por este resumen de estas alocuciones tan importantes mientras se espera ya en el segundo día a la llegada de la delegación ucraniana. Desde la República Popular de Donetsk denuncian malas condiciones en la ciudad de Mariupol y alertan de una posible catástrofe humanitaria. Además, afirman que las tropas ucranianas no permiten a la población salir de la ciudad.